Gracias, señor presidente. Nuestro grupo tuvo una participación destacada en la comisión de estudio que la legislatura pasada se llevó a cabo para conocer en profundidad, analizar nuestro sistema electoral. Un sistema electoral, en este caso y en cualquier otro, que no es cualquier cosa. El sistema electoral es uno de los elementos más determinantes para la calidad democrática en cualquier lugar. Un sistema electoral es el que determina finalmente las mayorías. Un sistema electoral, en función de que se aplique un modelo u otro, es el que determina quiénes representan a la ciudadanía, bajo qué paraguas, bajo qué topes. Un sistema electoral podía conseguir, entre otras cuestiones, hace ahora, si no me equivoco, 12 años, que Nueva Canarias se quedara fuera con más de 50 y pico mil votos. Sucedió luego, en otra legislatura, también con Ciudadanos. Ese fue uno de los elementos por los que combatíamos. Entendíamos que más de 50.000 personas no podían quedarse fuera del Parlamento de Canarias, por tanto, de tener una representación, cuando ese mismo sistema amparaba, de manera legítima, que otros con 2.000 o con 5.000 votos pudieran no tener un representante, sino incluso hasta 3. Lo que buscábamos era intentar que el acceso al Parlamento y, por tanto, a través de ese acceso, la voluntad de la ciudadanía expresada en las urnas fuera mucho más proporcional. Y se logró. Logramos bajar los topes, las barreras de acceso del 6% al 4%. Entendíamos también que había una desproporción importantísima entre los habitantes de una isla u otra para poder ver representada su voto, su opinión, en el Parlamento, en el lugar donde se deciden las leyes, donde se determinan los gobiernos. Y lo hacíamos desde el convencimiento que era fundamental, imprescindible, que todas las islas tuvieran representación. Por tanto, el hecho territorial era incuestionable. Distinto era la, proporcionalidad del mismo. Entendíamos que el elemento poblacional tenía que estar también mucho más representado en este Parlamento. Se consiguió también, muy por debajo de lo que nosotros aspirábamos, pero quizás de la única forma en la que era posible llegar a algo tan importante y al que estos días, de manera especial, y yo creo que todos hemos apelado, buscar el consenso en esta Cámara, en la del diálogo. Logramos otras cuestiones que yo creo que también eran relevantes. Hemos hablado de esa bajada de los topes, hemos hablado del incremento de la proporcionalidad, que tuvimos que hacerlo. Solamente había dos fórmulas de hacerlo. Uno era o quitándole diputados a una isla, a una circunscripción, o incrementando el número de diputados. Como no se entendía y no hubo un consenso para restarle nada a nadie, la única forma para mejorar esa proporcionalidad era incrementar el número de las personas que aquí representamos al conjunto de la ciudadanía. Y se logró ese aspecto. Logramos algo que nosotros también defendíamos, que ya era anacrónico, y era el sistema de triple paridad. Un sistema que cuando entramos en la comisión yo defendía que fue anacrónico siempre, pero me demostraron que no, y me quedé convencido de que no era así. Y fui capaz de convencerlo el día que alguien de Fuerteventura vino a la comisión y nos llegó a explicar lo que suponía en aquellos principios de los años 80 la centralización en las dos grandes islas, en las islas capitalinas, frente a otros territorios. Y fui capaz de entenderlo porque, al escucharlo a él, me vi representado en lo que suponía, dentro de una isla capitalina, vivir en Las Palmas de Gran Canaria, donde viví un tiempo, y viví en el sur de la isla, en concreto en la zona del sureste, en concreto en Agüimes, en concreto en Temisa o en Santa Lucía, donde el primer instituto fue en los años 90. Fui capaz de entender que si eso sucedía en una isla como la nuestra, que no podía pasar en El Hierro, en Fuerteventura o en otras en aquellos años 80. Pero esa no era la realidad que vivíamos ya en el año 2015, 2016, 2017. Afortunadamente hemos avanzado en todos los parámetros de calidad democrática. Este Parlamento representa todo. Y por tanto entendíamos que aquella norma que se planteaba, que era absolutamente irrenunciable porque si se rompía la triple paridad era el final de los tiempos en esta tierra, se demostró que no era así. Y por tanto logramos otro elemento que se ha demostrado a lo largo de estos 4 años, que efectivamente la calidad de las instituciones, la calidad de la democracia en nuestra tierra no estaba sustentada en esa triple paridad que hoy en día ya no existe.
Termino. Importante. Algunos dijeron desde el principio que era imposible lograrlo, y se logró. Es verdad que tuvieron que conjuntarse muchísimas circunstancias, pero se logró. Creo que fue un paso importante. Todos en aquel instante cedimos desde nuestras posiciones para alcanzar una ley que probablemente no gustaba a nadie, pero era la única posible en ese instante. Y es lo mismo que ha sucedido ahora, desde la responsabilidad, desde la altura, desde el cumplir con el Estatuto de Autonomía, pero también desde la responsabilidad del compromiso por parte de nuestro grupo de que esto no puede ser nunca un debate terminado. Hablar de calidad democrática, hablar de la mejora de nuestro sistema, hablar de cualquier elemento que pueda incidir en mejorar nuestro sistema democrático, y reitero, los sistemas electorales forman parte de él, creo que debe estar en constante revisión. Por tanto, también nos comprometemos, lo hemos hecho de manera expresa con Demócratas por el Cambio, para intentar promover en la legislatura que viene ese estudio, ese análisis, yo diría, y si procede, la mejora. Si no procede, nosotros creemos que sí, pero yo añadiría, y si procede, la mejora del sistema electoral y de la calidad democrática.